Las fronteras son muchas y la migración a través de ella es un fenómeno complejo. Aunque no podemos comprenderlas en su totalidad, podemos escudriñar un poco sus realidades con la intención de prevenir flagelos y violaciones de derechos humanos. Y lo hacemos a través de las voces que llegan desde las mismas fronteras. Por eso hoy, en el cuarto capítulo de la temporada 4 de No hay trato con la trata, compromiso de todos y todas, hablaremos sobre las realidades que enfrentan las personas migrantes que se encuentran en la frontera Ecuador-Colombia. ¿Cuáles son las características de esa migración y qué problemáticas se enfrentan? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Eva Rodríguez Díaz, gerente de la Estrategia de Educación y Prevención de la Trata de Personas del Mary Ward Center. Y yo soy Daniela León, miembro del equipo de CHHA 1610 AM. Vamos a empezar este programa. Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Este es un espacio radial que construimos de manera colectiva para visibilizar, denunciar, para reflexionar sobre la trata de personas, sobre los derechos laborales de los migrantes y sobre las diversas realidades que atraviesan los procesos migratorios en nuestra región. Y esto es posible gracias a un trabajo conjunto entre el Mary Ward Center y CHHA 1610 AM y sobre todo gracias a una gran red de radios comunitarias aliadas que nos distribuyen a lo largo de América y América Latina, comprometidos con la comunicación con una perspectiva de derechos y de justicia social. Sí, señora. Por eso una vez más agradecemos la difusión y compromiso de las radios y redes aliadas. A la Asociación AMARC, América Latina y el Caribe, Diego Hernández, quien representa y nos acompaña en algunas ocasiones. A la Radio Internacional Estéreo 105.9 FM de Colombia, Melissa Coral, quien también se ha conectado en diversas ocasiones. A la Radio UDG, Radio Universidad de Guadalajara, y a Víctor Magaña, director de este medio. A Radio Progreso en Honduras y a Yolani Pérez, nuestra amiga y aliada. Y al programa Amanecer Ranchero, Félix Grande, también ha estado presente acompañándonos. Además, saludamos a Alessandra Santopadre, responsable del programa de migrantes, refugiados y buscadores de asilo de la Diócesis de Montreal. Alessandra Santopadre, bienvenida una vez más como colaboradora permanente de este programa. Muchísimas gracias, soy feliz también hoy, después de un mes, pero pasa rápido este encuentro después del otro, de participar con ustedes para reflexionar juntos, informar, sensibilizar y avisar sobre los riesgos de las trata y tráfico. Es un tema realmente importante el que siempre nos atañe. Hoy también compartiremos una entrevista que por cuestiones de tiempo tuvo que ser pregrabada y estaremos poniendo a disposición de todos ustedes, querida audiencia, a la entrevista con Adriana Mera, quien es de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la ciudad de Nariño, que está en la frontera con Colombia-Ecuador. Y después hablaremos también con Lorena Erazo, que es periodista del CARTE, el medio de comunicación Carche al Día, y también becaria de Periodistas Sin Cadenas. Tenemos casa llena para CHHA, para todas las radios que están aliadas aquí en el Mary Ward Center y no hay trato con la trata. Un bonito momento para hablar de esto, ¿no? Así es, Daniela. Solo aclarar que es la ciudad de Ipiales, en la región de Nariño, al sur de Colombia. Sí. Bueno, pues empecemos, ¿cierto, Daniela? Y empecemos mencionando que este año hemos realizado 3 programas hablando sobre cómo se ha reconfigurado la migración en los últimos meses entre los 3 segmentos de nuestro continente latinoamericano, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Hemos mencionado siempre y ratificado en estos programas que quienes migran son personas de todo el continente latinoamericano, pero también personas provenientes de continentes como África y Asia, quienes arriban al sur o al centro de América para transitar desde allí hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá. Hemos mencionado la migración venezolana como un segmento prominente de población moviéndose entre países. Sin embargo, es importante anotar que organismos como la CELAC y FAO han confirmado que la migración de la población en toda América Latina ha aumentado.
en un 32%. Esto es América Latina en general, con notable aumento de migración de la población centroamericana en un 36% y mexicana con un 56%. También confirmamos hace un par de meses que el paso de la población cruzando el tapón del Darién se ha reducido en un 98%. Esto es demasiado. Habíamos escuchado antes que el primer trimestre de 2024, 400,000 personas cruzaron el tapón del Darién. Quiere decir que el primer trimestre de 2025 habrían cruzado algunas 12,000 personas. Esto es un número alto, pero no tiene comparación con la cifra del año anterior. Entonces, la pregunta que queremos resolver hoy para entender mejor el panorama de la migración es: ¿qué está pasando en materia de migración entre las Américas? ¿Las personas ya no quieren migrar? ¿Las personas están migrando pero están retenidas en otro lugar? Para ello nos hemos movido desde las fronteras Guatemala-México y México-Estados Unidos y del tapón del Darién, como ya lo dijo Daniela, a la frontera sur entre Colombia y Ecuador, con las dos invitadas expertas que tenemos hoy. Esta exploración de fronteras nos ha demostrado las similitudes que existen en las vulnerabilidades que enfrentan las y los migrantes cuando están atravesando estos espacios, pero también las particularidades que hay en cada una de estas fronteras. Así que, Alessandra, Eva, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista que la tuvimos que pregrabar y después hacemos una conversación sobre lo que nos deja como mensaje lo que está pasando? Vamos a escucharle entonces a Adriana Mera de la Pastoral Social de Movilidad. Como lo habíamos comentado y prometido, Adriana Mera de la Pastoral Social de Movilidad Humana de Nariño, de la ciudad de Nariño, está ya con nosotros en este programa. Bienvenida a esta entrevista, Adriana, esta entrevista que forma parte del episodio 4 de la temporada 4 de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Bienvenida, Adriana. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio. Sabemos y reconocemos todo el compromiso que ustedes tienen al momento de visibilizar las dinámicas que hay en frontera y sobre todo en tema de movilidad y los riesgos que se presentan. Y para nosotros es súper importante como Pastoral Social de Ipiales poder también visibilizar parte de lo que estamos haciendo en el territorio. Aprovecho también para extender un fraternal saludo de parte de nuestro director, el padre Diego Mesa, y también desde nuestro subdirector general, el padre Francisco Urbano, como personas que coordinan todo el tema del Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Ipiales. Muchas gracias por invitarnos. Adriana, muchísimas gracias a ti y a todos los quienes han extendido también sus saludos por dar este espacio, porque sí, No hay trato con la trata es un programa, una campaña radial que se distribuye a lo largo de todo el continente y por eso para nosotros es un gran privilegio platicar hoy contigo y conocer o explorar a través de su experiencia en movilidad qué pasa en la frontera Colombia-Ecuador, entender cuáles son las vulnerabilidades, las realidades propias de esta frontera y poder, pues tal vez la gente hacer similitudes con lo que ocurre en otras fronteras. Pero antes de abordar ya la profundidad de esto, quisiera preguntar qué es exactamente la Pastoral Social en Nariño, qué trabajos realizan. Pastoral Social de Ipiales, nosotros somos una entidad de carácter civil. Nosotros hacemos parte de la diócesis de Ipiales, en la cual ya tiene una estructura eclesiástica, hacemos parte de la iglesia como tal y nuestro objetivo es poder promover, poder visibilizar el tema de las dinámicas que se están presentando en el tema del territorio desde sus diferentes programas y desde los diferentes proyectos. Nosotros tenemos nuestra misión como tal es poder servir a los más pobres y a los más vulnerables y sobre todo a aquellas personas que hacen tránsito por esta frontera y que estamos en esta frontera. Es así que Pastoral Social de Ipiales somos ejecutores de proyectos, nosotros tenemos varios convenios, varios proyectos con tanto institucionalidad como organizaciones y agencias de cooperación que pues nos permiten poder implementar estrategias en favor de la población más necesitada y de la población vulnerable y toda la población y los perfiles que se encuentran y que hacen tránsito por esta frontera. Gracias, Adriana, por comentarnos esto. Entonces, esto acredita mucho, pues, las preguntas que vamos a hacer, porque, pues, ustedes deben conocer cómo es la migración en la frontera sur de Colombia, la frontera norte de Ecuador,
¿Cuál es la característica de las personas que están cruzando esta frontera? Nacionalidades, razones por las que cruzan. No sé si tienen datos al respecto. Bueno, nosotros como Pastoral Social de Ipiales, desde una de nuestras líneas que tenemos el tema de movilidad humana, en realidad nosotros llevamos ya trabajando aproximadamente en el territorio unos 32 años y nos permite como tal poder conocer las realidades y las dinámicas que se presentan. Nosotros, como tú lo dijiste, hacemos parte como de la frontera sur que conecta Colombia con Ecuador y por ende en nuestra frontera se presentan bastantes perfiles, bastantes población de diferentes nacionalidades que pues permiten también tener o que nos permiten visibilizar también en el tema como de los riesgos que ellos presentan. Sabemos, por ejemplo, de las personas en este momento y tenemos no solamente población en movilidad humana, los cuales tenemos de diferentes nacionalidades, sino también nosotros, o Ipiales, también es un centro receptor de población de desplazamiento forzado y víctimas de conflicto armado. Es así que pues para nosotros también lastimosamente no es una realidad. Nariño es uno de los municipios, es uno de los departamentos en los cuales tiene un índice bastante alto en temas de desplazamientos y en temas de dificultades por temas de conflicto armado. Y eso hace también de que esta frontera y que sobre todo este territorio tenga esos múltiples dificultades o estos múltiples como impactos como tal, de que en los cuales se ve reflejada nuestra población o la población que hace tránsito por esta frontera. Es así que en temas como de movilidad, pues nosotros estamos encontrando un número bastante amplio, incluso venimos como desde el 2016 aproximadamente con un flujo bastante alto, todo el tema de la migración venezolana. Hemos sido nosotros como toda la población ha pasado por esta frontera y es donde hemos sido nosotros como tal, como Pastoral Social, hemos estado en las diferentes emergencias, en los diferentes cierres de frontera como tal y que permite pues una conglomeración bastante amplia de población y también nosotros pues a través de los proyectos en los cuales que nos permiten implementar una respuesta más sostenida en el territorio, pues poder mitigar como los impactos y los riesgos que se presenta esa población. En realidad, pues con los diferentes proyectos que nosotros estamos teniendo, estamos identificando, cuando tú me decías cuáles son como los perfiles y los riesgos que se están evidenciando, estamos encontrando que en la actualidad la dinámica ha cambiado y entonces estamos encontrando si bien es cierto, antes teníamos un número bastante amplio de población que salía de nuestra frontera para pasar a Ecuador, para pasar a Perú, pasar a Chile, como tal, ahora nos estamos enfrentando ante las diferentes circunstancias sociales que están presentando en las dinámicas migratorias de otros países y las barreras que se están colocando, nos estamos enfrentando a un fenómeno de que esta población se está retornando. Hay unos temas bastante fuertes en temas de crisis sociales, el tema de la xenofobia como tal. Estamos encontrando un retorno bastante grande y no solamente de hombres solos, sino también de núcleos familiares. Estamos evidenciando familias extensas, niños solos, no acompañados como tal, que hacen y cruzan para esta frontera como tal, y los riesgos los cuales pues ellos se ven expuestos son muy grandes. Tenemos un riesgo bastante alto en el tema de trata y tráfico de personas. Tenemos un tema muy alto en temas de xenofobia, un tema de violencia basada en género, violencia sexual. Entonces, eso hace de que para nosotros es muy importante poder implementar y aterrizar pues, los proyectos que tenemos con las diferentes agencias e instituciones en miras de poder minimizar los riesgos que se están enfrentando en esta población. Adriana, me gustaría profundizar un poco en lo que mencionó sobre las vulnerabilidades que están enfrentando. Por ejemplo, cómo se ve o cómo se entiende la trata de personas para los y las migrantes que están atravesando la frontera ahora. Bueno, nuestra frontera entre Colombia y Ecuador tenemos aproximadamente como de 586 kilómetros. Esto hace parte que es una frontera bastante extensa y nosotros solo tenemos 4 puntos de control migratorio de manera oficiales. Esto implica que también tenemos aproximadamente unos 100 pasos irregulares y esto genera también un tema de que es más fácil poder hacer
al contrario, es como mayor complejo poder hacer como un control como tal en el tema migratorio. De ahí que lastimosamente los temas de redes de tráfico y trata de personas como tal se están utilizando, se están valiendo de estos pasos informales para hacer el tránsito de esta población. Nosotros estamos encontrando incluso que hay poblaciones que están llegando como tal en buses y hacen tránsito directo, no están haciendo ningún control como tal, y pues por las zonas en las que ellos se están encontrando se están efectuando como bastantes riesgos hacia la población, y pues eso dificulta bastante el tema como del control que realizan tanto nuestras autoridades colombianas como las autoridades de Ecuador para poder hacer como el seguimiento y tratar como de evitar. Tenemos también un número bastante amplio también de personas y de redes que se están dedicando a esto, y es así que estamos evidenciando bastantes de riesgos en temas de trata, de violencia sexual, de explotación sexual, incluso, y como te decía, de menores solos y no acompañados que hacen tránsito por esta frontera. Adriana, con el objetivo de comprender esto, porque a veces nosotros como población escuchamos sobre la trata de personas, escuchamos sobre la violencia sexual, escuchamos sobre todas estas vulnerabilidades, pero no comprendemos cómo se cae ahí, por ejemplo. O sea, cómo es que yo, si empiezo a migrar, tengo este riesgo. O mi pariente o un amigo o persona que va a migrar cae en esta situación. Tal vez, Adriana, puedas darnos un ejemplo de alguna persona, alguna familia que haya atravesado esta situación con el objetivo de poder comprender cómo opera la trata o las vulnerabilidades de violencia sexual que enfrentan en la zona. Ya, uno, por ejemplo, lo que estamos nosotros evidenciando desde la diferente implementación de nuestros proyectos como tal, estamos identificando que las personas como tal están siendo ellas, ya sea en el lado colombiano o por el lado, incluso hemos evidenciado que desde el lado peruano como tal, desde Perú, ellos ya tienen y ellos cancelan el tema de un tiquete o cancelan como un tema del transporte, y estas aparentemente como empresas o entidades o instituciones, desconocemos exactamente, son las que se encargan de transportarlos, y ellos les aseguran poder pasarlos a frontera hasta Cúcuta, frontera con Venezuela. Es así que entonces ellos vienen como en vehículos total, donde hacen tránsito y hacen escala, puede ser desde Perú hasta Ecuador, de Ecuador lo que pasan a Colombia y de Colombia los pasan la frontera. Eso es lo que hemos evidenciado cuando nosotros empezamos ya como al tema de identificar que ahí tenemos un tema como de tráfico e incluso de trata. En el evento de que durante el camino se pueden presentar situaciones en las cuales les retienen los documentos, no permiten que puedan ellos recibir orientación como en fronteras desde las diferentes entidades o las diferentes agencias que estamos en las fronteras brindando información, no permiten. Les dicen a la población de que no brinden información, no les digan absolutamente nada, cómo ellos llegan. Estamos encontrando de que ellos incluso se han acercado, y es porque se acercan de pronto por temas médicos, donde ya es muy difícil continuar. Entonces, cuando se acercan, por ejemplo, en temas médicos o algo, ahí es donde logramos evidenciar de que ellos han venido con tránsitos y con caminos ya o rutas ya establecidas y que ya llevan mucho tiempo, y que de pronto incluso, o sea, vienen con más personas, los dejan a ellos porque están enfermos, o la otra es porque cada paso, al parecer, creo que les cobran un dinero adicional al que inicialmente habían pactado. Entonces ya al mirar de que ya no tienen, los dejan en frontera, y es así que por estas circunstancias que se presentan como tal, es donde logramos como evidenciar cuál es la dinámica que se está pasando con este tema como de tráfico, de trata y de tráfico. Así es donde hemos evidenciado que muchos de ellos en el tema, cuando ya no tienen cómo cancelar o cómo pagar, entonces ya le dicen por favores sexuales para poder continuar con estos viajes, y situaciones así, pues que la verdad hacen de que prendamos las alarmas, especialmente como en temas de frontera, ante los riesgos tan grandes que se están evidenciando en estos tránsitos o en estos tránsitos entre fronteras. Incluso puede ocurrir una circunstancia así entre personas que vienen, por ejemplo, avanzan por Chile, suben por Perú, van hacia Ecuador. ¿Pueden pasar esta circunstancia, o ustedes tienen conocimiento de si pasan esta circunstancia atravesando todas estas fronteras?
Sí, incluso entre la frontera, esta frontera es muy particular porque no solamente es el tema o las nacionalidades que van a pasar aquí son venezolanas, son ecuatorianas, suprianas, sino que también nos estamos enfrentando también a otras nacionalidades. Por ejemplo, aquí hemos tenido el tránsito, por ejemplo, de población haitiana, de población cubana, de población de Bangladesh. Entonces, son personas que en algún momento tenían la ruta por acá, que no tenían tantos controles y que les era mucho más fácil poder pasar a países de Norteamérica y les daban toda la vuelta. Entonces, estas personas incluso les hacía mucho más difícil por el tema de su idioma. Entonces, con ellas era más las autoridades, por ejemplo, ya en temas o de los controles migratorios que ya realizaban como tal, mucho más complejo, una barrera súper grande el tema del idioma, los temas médicos, como te decía, súper complejos. Ellos ya manifestaban de que en últimas los documentos, o sea, se los quitaban, estaban ya indocumentados, los dejaban tirando como en frontera porque sencillamente se les acabó el dinero. Entonces, situaciones así hacen que prendan las alarmas como en esta frontera y la particularidad que tiene esta frontera. Adriana, usted comentaba también sobre problemas que hay como violencia sexual. La explicó ya en el ejemplo anterior, pero me pregunto si en particular, por ejemplo, hay trata directamente coercitiva para fines de explotación sexual y que se haya podido ver en esta frontera. Sí, en el caso de como de esta frontera, incluso para el lado de Colombia, nosotros tenemos lo que es un comité antitrata que es liderado desde la institucionalidad y ellos como tal, cuando se presentan estos riesgos o se evidencian estas circunstancias como tal, se activa desde Colombia, tenemos lo que es, ellos activan una ruta institucional como tal, donde lo que permite es el tema como de la atención y la prevención a las víctimas de trata de personas de manera directa, por así decirlo. Entonces, es ahí que a ellas, cuando se evidencian estos casos o se evidencian que se conoce como de estos casos, se activa una ruta como tal, ellos realizan su tema, su ruta en relación a la, eh, al acercamiento, a la entrevista inicial, a su seguimiento, al conocer de pronto como las circunstancias en las que ella fue expuesta, los riesgos, pero sobre todo también a tratar de buscar la red de apoyo para que ellas puedan pues llegar a su destino y poder quitar o poder evitar de que ellas continúen en este flagelo. Adriana, ¿qué otro tipo de vulnerabilidades han sido obvias o más habituales en estos cruces? Nos ha comentado de dos grandes flagelos que se comete con los migrantes en ruta. Siempre los ejemplos nos ayudan un poco a entender cómo cuidarnos también, ¿no? De esto. Entonces, a través de esto que usted nos puede contar, ¿qué consejos también nos podría dar? Ya, ok. Nosotros ahorita mostramos el tema como de las personas en las cuales están ellas expuestas, o que mejor dicho, ellas venían o en su tránsito, por ejemplo, en rutas que son como directas. Pero también es importante que estamos evidenciando, también tenemos un número bastante considerable de núcleos familiares expuestos a situaciones de riesgo durante su viaje, porque no todos van a tener la posibilidad de poder acceder como a un tema de el dinero para poder realizar como su tránsito entre frontera y frontera. Esto hace de que las personas estén haciendo sus viajes de manera, ¿qué se puede decir? Como pausada, pues mientras van consiguiendo recursos para continuar, e incluso en otros trayectos los vienen haciendo a pie. Ahí es donde, ¿qué es lo que estamos evidenciando con estos núcleos familiares? Que durante su viaje están expuestos a hechos asociados como a crímenes urbanos, al tema de hurtos, el tema de que estamos encontrando, por ejemplo, muchos núcleos familiares en los cuales están liderados por mujeres, las mujeres siendo jefe de hogar con sus familias, y lo que hemos encontrado es que ellas en el momento del viaje, de su viaje como tal, lo que hacen es buscar como una figura masculina que les va a generar a ellas como protección y seguridad, y se están uniendo, se están haciendo como un estilo como de parejas para poder continuar el camino, y ahí es donde también encontramos un riesgo bastante alto también de violencias basadas en género, de violencias sexuales, ¿ya? Y de situaciones que se pueden presentar en el camino. También estamos encontrando de que
Estamos lastimosamente, pues en el caso como del Nariño, pues es como el primer departamento donde tiene una mayor exposición en riesgos porque tenemos aproximadamente conflicto armado y eso también pues agudiza los riesgos también a la población. También colocamos de que encontramos riesgos como de suplantación, trata y tráfico con fines de explotación laboral, reclutamiento, uso y utilización de mujeres y niños para el tema de vinculación a grupos ilegales, el tema tal vez como de secuestros, estafas, desapariciones, y esto pues se hace mucho más dificultoso por el tema como de la dificultad en hacer el. Entonces, también pues evidenciamos que la situación y las dinámicas migratorias han generado de que muchas de las agencias hayan suspendido sus actividades, otras hayan salido de los territorios, se hayan suspendido atenciones. Entonces, ahí es donde estamos encontrando que en las familias o las personas que están haciendo en su vengan con unos riesgos mucho más grandes en temas de atención, en temas de médicas, en temas de circunstancias de higiene, de aseo y todo, porque pues a lo largo se han visto expuestos a trayectos bastante largos sin ningún tipo de ayuda. Adriana, ¿qué servicios ofrece, por ejemplo, en distintos niveles? Yo me imagino que el gobierno en Colombia ofrecerá algún tipo de servicios para las personas migrantes o, en su defecto, otras organizaciones, incluyendo la pastoral social. ¿Qué beneficios puede recibir o ayudas puede recibir la gente que está en tránsito en esa zona? Bueno, nosotros la respuesta como tal tiene que ser, o el primer respondiente a nivel, por ejemplo, de Colombia, tiene que ser el Estado. O sea, los primeros respondientes tienen que ser los estados como tal. Ante el desbordamiento de capacidad como tal, ahí es donde entran las agencias de cooperación y entramos nosotros como entidades de carácter civil, carácter religioso, como tratar como de fortalecer y de apoyar las respuestas que deben de brindar los estados, ¿no? Entonces, es todo el tema como todo el tema de la migración y todo, inicialmente el primer respondiente debe ser el Estado. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, es ahí donde lastimosamente han sido estas población, han sido más apoyadas tal vez por agencias de cooperación, por entidades que estamos parte, hacemos presencia permanente en el territorio y que de alguna medida nosotros estamos como supliendo esa situación que no debería hacerlo, porque como te digo, tiene que ser el Estado. Es así que precisamente, por ejemplo, Pastoral Social, a través de los diferentes proyectos y con las diferentes organizaciones con las cuales estamos articuladas y con las cuales nos permiten y somos implementadoras o tenemos convenios, pues estamos haciendo como las líneas más fuertes en el tema de movilidad humana, estamos haciendo un tema como de monitoreo y del monitoreo de la dinámica migratoria en puntos estratégicos, especialmente en casos de frontera. Nosotros tenemos uno, es el puente internacional, y otro es uno de las terminales de transportes, justamente para poder verificar las situaciones y poder mitigar el tema de la prevención en temas de riesgos de trata y tráfico. La otra es también tenemos una respuesta bastante amplia y bastante integral en temas de alojamiento y alimentación. Aquí ha sido muy importante la articulación que hemos tenido con agencias de cooperación para poder brindar una atención de calidad y digna a la población que está en tránsito, pero también nosotros desde los recursos propios también hemos estado realizando como este tema para poder generar una mayor cobertura por la situación o por el número tan alto de población que hace tránsito por esta frontera. Desde los diferentes proyectos que nosotros estamos haciendo, también estamos implementando, para nosotros es muy importante el tema de la asistencia legal y el acompañamiento psicosocial, especialmente con la gestoría de casos, y es aquí justamente donde nosotros nos permiten identificar esos riesgos que se están presentando en la población y poder activar rutas o poder apoyarnos en una respuesta integral para poder minimizar los riesgos que se están evidenciando.
También tenemos un tema del fortalecimiento de alojamientos temporales que están tanto en la zona de frontera, Ipiales, Ecuador, y también tenemos en también algunos encuentros, son algunas situaciones de un relacionamiento binacional, para el caso pues de Ipiales con Tulcán, con lo que es Ibarra, lo que es Quito, para poder asegurar específicamente para aquellos casos en los cuales están las violencias basadas en género y el tema de trata. ¿Por qué? Porque ante una situación bastante compleja de un seguimiento estatal de tanto de un lado como del otro, pues son las casas, son los alojamientos y son las casas de acogida también las que nos hemos apoyado y nos hemos articulado para poder brindar o para poder generar un seguimiento a estas familias, a estas mujeres, a estas personas que están siendo víctimas del tema especialmente de trata, ¿ya? Para poder que ellos encuentren como en esta frontera como un cordón seguro y poder hacer como ya las correspondientes activaciones de ruta, ya sea del lado de Ecuador como del lado de Colombia. El tema como del fortalecimiento a funcionarios públicos para nosotros es clave, en lo que estábamos hablando, el primer respondiente es el Estado, ¿ya? Y para nosotros es importante de que esta situación como tal sea un tema de sensibilización y concientización inicialmente desde los funcionarios públicos. Es por eso que para nosotros, dentro de nuestros diferentes proyectos, una línea esencial es este tema, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos en línea pues de las respuestas que ellos deben brindar dentro de sus funciones. Pero también para el caso nuestro, en el caso especialmente de esta frontera, también para nosotros es importante el fortalecimiento de las autoridades étnico-territoriales. ¿Por qué? Porque en esta frontera, especialmente, nosotros tenemos unas extensiones bastante grandes que hacen parte de resguardos indígenas. Entonces, ahí también, y desde su autonomía y desde su cosmovisión, también es importante poder crear un espacio de sensibilización y concientización en tema en línea como de respuesta a este flagelo de la movilidad humana. También creemos importante desde Pastoral Social el tema de un fortalecimiento en el tema de las capacidades de las organizaciones de base comunitarias. En realidad ellas son las que están y es la capacidad instalada que están en los territorios. Si bien es cierto, la institucionalidad y estas organizaciones van a estar en el territorio, van a tener una estrategia pues de sostenibilidad permanente y esto va a generar de que si nosotros fortalecemos sus capacidades, pues ellos van a poder brindar y para poder replicar esta información y esta en línea ya sea de prevención o de atención o de respuesta, pues directamente a la población que hace tránsito por la frontera. La respuesta humanitaria que lo estamos haciendo también, aparte de esto, lo estamos realizando también de manera complementaria con algún tipo de kits, el tema de NFIs, kits de higiene, kits de protección y de seguridad para mujeres, el tema de kits de integración o el kit de hábitat o medios de vida, incluso para aquella población que ya decide quedarse tal vez o que tienen vocación de permanencia y quedarse tal vez como en este territorio. Y también aquí es importante de que Pastoral Social no solamente trabaja con el tema de población migrante, población que hace tránsito en esa frontera, sino como lo decía inicialmente, ante la dificultad humanitaria y en temas de conflicto armado que está viviendo pues lastimosamente nuestro país, y que Nariño está siendo uno de los departamentos que lastimosamente está liderando los temas donde hay más presencia de conflicto armado, de desplazamientos, de confinamientos, pues nosotros también hacemos una atención en línea como de fortalecer al Estado también para poder en el tema de la atención para la población víctima de conflicto armado que está y sobre todo población desplazada que está llegando a Ipiales. Es así pues que nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Articularnos como Pastoral Social de Ipiales a través de nuestros diferentes proyectos, poder brindar una respuesta más integral a la población, tal vez articularnos con la institucionalidad y con otras agencias que están brindando los servicios en frontera para brindar una atención de manera más organizada, más complementaria, más integral, pues en pro de la población que lo amerita. Adriana, mucha gente que nos escucha está a veces en tránsito o tienen familiares, amigos que están en tránsito y nos gustaría darles información de contacto. ¿Cómo pueden encontrar, si están en frontera, encontrar apoyo de ustedes?
Entonces, bueno, Pastoral Social, como nosotros lo decíamos, hacemos parte y presencia pues en el territorio, entonces muy seguramente si no es todo nuestro personal, estamos debidamente identificados, llevamos nuestro carnet, todo, se pueden acercar pues en las zonas que estamos, en las zonas en las cuales nosotros estamos haciendo presencia en el tema como de frontera, pero también nosotros, nuestra línea, también nosotros manejamos un tema de redes de comunicación, estamos en Facebook como Pastoral Social de Ipiales, estamos también en el tema de... Tenemos una página, en la página están como nuestros contactos, cuáles son las líneas de nuestro accionar, como le decimos, Pastoral Social Ipiales, el tema de movilidad humana es una línea de la cual nosotros solo estamos trabajando, estamos implementando más líneas en las cuales pues nosotros podemos brindar como atención. También pues lo que buscamos es de que las personas ya sea que lleguen a las oficinas, tenemos en el caso de Ipiales tenemos 2 sedes, una que es la sede de Pinares de Santana y la otra es la sede de Avenida Las Lajas. Como tal, ahí es donde estamos brindando atención y estamos dando pues el tema como de la orientación a la población en los servicios que nosotros estamos prestando. Muchísimas gracias, Adriana. Tenemos que cerrar la entrevista, pero no sin antes agradecerle toda la información que nos ha entregado y pedirle una última reflexión y consejos para la gente que está en tránsito. Bueno, importante de que la población acérquense, pregunten, no se queden tal vez con una sola inquietud, pregunten a varias personas si van en el tema de alojamientos, pregunten a qué tipos de alojamientos ustedes van. Es importante, no brinden información como tan confidencial, no brinden información por redes sociales, no brinden ubicaciones, son cosas tal vez que les pueden, que acérquense mejor como a organizaciones que estén debidamente visibilizadas, que lleven su carnet o algo, que créanos que en realidad somos estas organizaciones los que podemos brindarles una atención, una orientación de manera clara. Eviten el tema, ningún tipo de organización está cobrando por sus servicios. Si hay alguna organización o alguna persona que por brindar una información tal vez les está pidiendo algún tipo de dinero, desconfíen de ellos como tal. Todas las organizaciones que estamos brindando los temas de atención humanitaria no tenemos ningún tipo, no cobramos, no realizamos ningún tipo de retribución, ni que se diga de donación o de alguna cosa similar, no lo estamos haciendo, todos los servicios que brindamos son de manera gratuitos y eso también es una de las políticas que nosotros estamos realizando de la política cero tolerancia. Entonces, si alguna de estas o de alguna persona les está cobrando, les está diciendo, duden de ellos, no hagan caso omiso y al contrario, mejor vayan a organizaciones como tal que les puedan brindar una atención mucho más clara. Adriana, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias a la Pastoral por darse el tiempo de compartirnos esta valiosa información para la audiencia. Así que esperamos poder tenerla en casa de CHHA y Mary Ward Center en No hay trato con la trata una vez más en adelante. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos también hacer parte del proceso tan importante que ustedes llevan y sobre todo de poder informar y concientizar a la población. Completo, muchas aristas que se cruzan y sobreponen, detalles amplios de la tragedia que se vive en las fronteras del sur. Decir además que la movilidad humana no es un flagelo, migrar es un derecho como siempre lo decimos. El flagelo se vive por el accionar criminal de las bandas que trafican a las personas y realizan toda clase de crímenes para aprovecharse de quienes migran. Entonces, Alessandra Santopadre, ¿estamos listas para nuestra próxima invitada? Sí, listísima, ya podemos hablar. Sí. Eva, ya, no solteo la lengua. No, estamos felices, escuchamos una buena entrevista con muchos puntos de reflexiones, pero ahora estamos aquí por nuestra próxima invitada. Sí, señora, Lorena Erazo, una periodista de Carchi al Día y becaria de Periodistas Sin Cadenas. Ha trabajado temas relacionados con la migración y nos hablará desde su perspectiva como periodista que cubre este tema en Ecuador. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias por ser parte de este programa No hay trato con la trata y por conectarte con Canadá, con México, con Colombia, con El Salvador, con Honduras y con otros países. Bienvenida, Lorena.
Gracias, Daniela, gracias a todos. Me presento, aunque Daniela ya lo hizo, soy Lorena Erazo, trabajo en la frontera colombo-ecuatoriana, soy del Carchi, la provincia que limita con Nariño en Colombia, con la ciudad de Ipiales. Escuchaba a la compañera que me antecedió y para que conozcan un poquito ustedes de cómo nos relacionamos entre Colombia y Ecuador y cómo se trabaja en conjunto para tratar de paliar un poquito lo que es el tráfico y la trata de personas en la zona de frontera. Claro que sí, Lorena. Bueno, aquí vamos a estar preguntándote Eva, que soy yo, y Alessandra. Entonces, empecemos con esta pregunta. ¿Cuáles son las principales características del proceso migratorio en la frontera Ecuador-Colombia? ¿Qué nos puedes decir esto desde tu perspectiva como periodista? La movilidad aquí en la zona de frontera, Tulcán y Piales, siempre ha sido dinámica, siempre hay gente que va, que viene, sino que nosotros tenemos, a diferencia de otros países en Latinoamérica, nosotros tenemos algo que se llama ley de movilidad humana y todas las personas que hagan paso, ingresen o salgan de nuestro país pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Claro que hay algunas restricciones últimamente se impusieron, pero todo Lorena, creo que estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Además, mencionar que Lorena está ubicada en la región, ¿no? Está en el territorio del Carchi. Ahí está, Pedro. Te estamos escuchando con alguna intermitencia. Bueno. Bueno, creo que estamos así, esperamos que pueda reconectarse pronto para seguir, porque... Ah, está Lorena. No está Lorena. Bueno, pero Alessandra, ¿sabes qué? Bueno, para retomar, Lorena, nos estabas hablando de la migración como un fenómeno permanente entre Tulcán y Piales, por la política que existe de libre movilidad entre los dos países. Sí, eso también. Por ejemplo, nosotros, y no de hoy, no desde la gran afluencia, desde el 2017 comenzó el éxodo venezolano, sino que desde antes, por ejemplo, nosotros tenemos antes vino gente de Haití, luego vino gente, siempre ha estado presente gente de Oriente Medio, hay gente de África, hay gente china, siempre ha habido esa permanente movilidad de estas personas. De tráfico se puede hablar, sí, porque hay gente que llega directamente al sur del país y después comienza a subir y de aquí las entregan a otras personas y de aquí comienzan su éxodo hacia el norte del continente. Entonces se puede hablar de tráfico, pero de trata es como un poquito más delicado, le decía yo a Daniela, porque es un problema que poco se visibiliza, o sea, no podemos decir que no hay hechos de trata, sí los hay, pero poco se los visibiliza. Y el más reciente es el de hace un mes aproximadamente, que en un hostal en el norte de Nariño, fronterizo con Ecuador, encontraron a niñas con discapacidad auditiva, niñas ecuatorianas del austroecuatoriano, que es gente que es la que más se moviliza, que es gente que más es susceptible a salir de sus territorios, las encontraron en calidad de trata. Las niñas no podían comunicarse, se comunicaron a través de ellas, las captaron a ellas a través de las redes sociales, se perdieron en un día y el otro día ya aparecieron acá en Colombia. Entonces, por eso les decía que de trata es un poquito más difícil porque nosotros como medios de comunicación, en aras de no volver a vulnerar los derechos de ellos, no podemos
mucho visibilizarlas, pero no por eso no significa que no se comete este delito aquí en la frontera. Sí, justamente Lorena, escuchándote, dijiste que no se puede visibilizar, pero me pregunto, ¿qué reportes existen sobre casos de trata y tráfico, si existen, de personas en la zona fronteriza? Sí, de hecho sí. Por ejemplo, en el 2020 detuvieron aquí a una banda de extranjeros, eran venezolanos, que se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua. Ellos se dedicaron, estábamos en plena pandemia, ellos se dedicaron a pasar a sus compatriotas y cobrar por movilizarlos, no solo a los compatriotas, sino que a ecuatorianos, todos quienes se vayan a movilizar por los diferentes pasos informales que existen entre Ecuador y Colombia, se dedicaron a cobrarles dinero. Entonces, ahí aquí en Tulcán se los detuvo, fueron 7 personas. No se les pudo comprobar que se dedicaban al tráfico de personas, porque si no la pena hubiese sido más, y se los detuvo y pagaron una condena por asociación ilícita, que fue como más o menos 1 año y medio de cárcel, pero con las garantías que se prestaron a ayudar y todo, no pasaron ni 1 año presos. Ellos operaban en la terminal de Tulcán y en los pasos fronterizos que nos unen a Colombia y Ecuador. Estamos hablando ahí de pasos fronterizos legales y no legales, porque está el puente, hay pasos que son reconocidos, que tienen control fronterizo, pero hay una cantidad de Sí. pasos. En sí, solo el único reconocido para el paso de personas y mercaderías es Rumichaca. Ajá, el puente. Solo Rumichaca. Pero sí, el puente de Rumichaca, pero de ahí contabilizaron, a veces más o menos, se habla de 56 pasos informales a lo largo de los 170 kilómetros más o menos que tenemos nosotros en la línea de frontera. Bueno, también hay que mencionar aquí que de todas maneras existen poblaciones fronterizas, especialmente las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes, afrocolombianas, y que por algunos bordes, pues ellos cruzan, ¿no? Ese tema de la bifamiliaridad que se vive entre los países, Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Colombia, Brasil, que son pasos que usan las comunidades, pero entonces las bandas criminales los están utilizando para traficar personas. De acuerdo con lo que nos comentas. Sí, precisamente y justo en la pandemia tuve la oportunidad de cruzar al otro lado, teníamos que cruzar en motocicletas. Y cuando regresábamos, porque o sea, la gente sabe, ¿no? La gente sabe, pero el temor a que, porque decían que eran de esta agrupación delictiva que se supone opera en varios países de América Latina, tenían temor de ir, o sea, de venir. Entonces ellos estaban obligados a pagar una cuota, lo que en la zona de frontera se llama vacuna, estos grupos delictivos, para que los dejaran pasar. Y de hecho la gente, cuando tuvimos la oportunidad de pasar, sí dijo eso, o sea, que llegaban y les decían, ustedes tienen, o sea, ellos imponían su ley, les daban tickets, entonces decían que a tal hora llegaba tal grupo de personas de migrantes desde Venezuela, tenían que, algunos carros los esperaban y los llevaban a la terminal de Tulcán. Lorena, rápidamente, si tú pudieras decir como en 30 segundos, ¿cuáles son esas formas de violencia o esos delitos que se presentan en el paso de fronteras? ¿Cuáles son esos 4, 5, 6 delitos, crímenes que ustedes han identificado? Primero, para mí es la violencia psicológica, uno de los, o sea, atemorizar a la gente, la violencia psicológica. Yo diría que otro, la extorsión, las amenazas son constantes. O sea, uno no puede, siendo nosotros ecuatorianos, no podemos circular, y colombianos no pueden circular por el territorio, o sea, los pasos informales, como decían antes ustedes, son pasos de servidumbre que siempre nos han conectado, pero
con la llegada de estas agrupaciones, y ya no solo fueron conformadas por extranjeros, ¿no? Sino que también por locales que se aliaron, no sé, por temor o por otras circunstancias que se aliaron. Entonces, es como que yo le diría primero violencia psicológica, también hay violencia económica, porque si ustedes no tienen dinero no pueden pasar. Las mujeres siempre han sido, siempre, o sea, un poquito más vulnerables, las mujeres, las niñas, los niños, un poco más vulnerables, porque ellas son las que tienen que quedarse ahí esperando, se quedaban esperando a que vengan sus parejas para que llevándoles el dinero para que les paguen para poder hacer ese tránsito. Gracias, Lorena. Y también, ¿cuáles serían para ustedes como periodista 4 o 5 recomendaciones más importantes de dar a las personas que quieren migrar o que están migrando y que deben tener en cuenta? 4 o 5 recomendaciones importantes. Para mí la principal, para mí la principal sería la comunicación, informarse de todo, o sea, no se dejen llevar a través de las redes sociales, porque con el auge de las redes sociales la gente idealiza muchas cosas y las cosas no son así. Sabemos cómo están pasando, cómo pasa la gente en el tapón de Darién. Zonas bastante peligrosas, no solo para mujeres, hombres, sino que también es para las víctimas más sensibles, que son los niños, ¿no? Entonces yo creo que la gente debería estar informada. Las necesidades no tienen nombre, cierto, pero deberíamos informarnos un poquito más sobre cómo es esto, cómo es la gente. Y en último de los casos, si es que ya no quieren, o sea, ya no quieren omiten las recomendaciones de una persona, de un periodista, de alguien, acuda a las autoridades. Hay muchas organizaciones gubernamentales, sino que operan en este lado de la frontera, en el lado colombiano igual. Entonces deberían estar un poquito más, saber un poquito más, informarse más, o sea, no prestarse a este tipo de cosas, porque puede que no suene a tráfico, puede que no suene a trata de personas, pero en el camino la gente se va encontrando un montón de problemáticas. Entonces yo creo que yo no sería una recomendación, sino que una sugerencia. Infórmese. Yo sé, como les insisto, o sea, las necesidades son muchas. Uno no puede decirles a una madre de familia, un padre de familia, por qué migra, o sea, uno no está como en esas condiciones. Pero yo sí les diría que si es que van a hacerlo, lo hagan bien, lo hagan informado, porque no solo ponen en riesgo su vida, sino que también el riesgo de la vida de toda su familia, porque en el caso de que sean víctimas de tráfico, de trata, si alguna persona los captura, van a tener que pagar altas sumas de dinero, porque aquí en Tulcán se vio que agrupaciones delictivas los tenían, digamos, los secuestrados a las personas, y hasta que no pagaban la suma de dinero que ellos les decían, los tenían encerrados en condiciones infrahumanas. Entonces, analicen las cosas. No les puedo decir, insisto, en quédense o no migren, no, o sea, y si lo van a hacer, háganlo informado y háganlo con la mayor responsabilidad, y si es que es necesario pedir ayuda, háganlo, o sea, háganlo, porque migrar es dejar la casa. Uno sabe que saliendo de la casa de uno no ya es migrante. Entonces, o sea, es muy difícil. Yo he visto en esta zona de frontera, cuando tuvimos que cubrir lo de los venezolanos, aunque antes ya lo había hecho, cubrí el éxodo de los haitianos, terrible, los de los senegaleses, los nigerianos. Entonces es bastante duro con ellos, la barrera del idioma, todo. Entonces, piensen un poquito, analicen la situación, infórmense. Yo sí digo, ante todo, infórmense y no se dejen guiar por los apremios o por las falsas esperanzas que les Se pueden nos dar. está acabando el tiempo, pero yo quiero aprovechar a Lorena para una pregunta. Estamos hablando de una cantidad de crímenes impresionantes, haciendo la lista de todos los crímenes que mencionó nuestra invitada anteriormente, Adriana, y los que tú estás mencionando, o sea, la lista es bastante larga. Estamos redes criminales locales o que están conectadas desde Chile hasta México, hasta Estados Unidos, o cómo opera esto, porque Ariana nos hablaba entonces de Chile, Perú, Ecuador.
Colombia, tenemos el tapón del Darién, tenemos Honduras, Salvador, Guatemala, México. Estos son pequeñas líneas de criminales que se van interconectando, o es una gran línea criminal unida. ¿Qué sabes tú? ¿Qué presumes tú? Para mí eso solo tiene sus pequeños. Para mí, cada puerto tiene un caso y Tulcán y Piales para mí son bandas articuladas porque tienen, uno de los casos recientes, por ejemplo, los captan en Cúcuta. Aquí ya tienen como movilizarlos hasta Huaquillas, que es la frontera con Perú, y en Huaquillas ya los recoge otra persona. Entonces, son bandas para mí bastante estructuradas, que saben lo que hacen, cómo se maneja las autoridades, cómo se manejan la movilidad, el tránsito. Ya saben todo, o sea, ellos en eso se han hecho inteligencia y van un paso delante de nosotros, porque ellos ya saben todo, horarios tienen una logística increíble, cosa que a veces uno se sorprende. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo una investigación sobre o sea, yo me sorprendía de que, o sea, para nosotros, a nosotros las limitaciones como periodistas, que no vayan los pasos fronterizos, hay un montón de problemas. Pero para ellos no, yo vengo que Voy a tener que interrumpir, además porque creo que perdimos otra vez señal con Lorena y llega el momento también de despedirnos. Mientras la señal de Lorena se retorna, tal vez me gustaría pedir unas conclusiones también. Eva, tú que eres experta, Alessandra, que trabajas con personas en estas realidades, y también una conclusión de Lorena. Pues Daniela, aquí confirmamos cosas que hemos leído en nuestros programas desde la literatura de las instituciones, ¿no? De los expertos de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, de los organismos que hacen seguimiento, y es que nos referimos y estamos hablando y tenemos que tener en cuenta y cuidado que son bandas internacionales conectadas, que operan a través de microredes que se localizan en ciertos puntos, como estos pasos fronterizos, como los que existen en los distintos pasos fronterizos, incluso dentro de los países, pero que están conectadas de manera muy amplia. Y Lorena usó una frase que nosotros también hemos usado acá: están adelante de nosotros, están muy por delante de las organizaciones, están muy por delante de los gobiernos. Nos estamos dejando ganar pasos y tenemos que buscar estrategias innovadoras y contundentes para salirles al paso, porque no podemos seguir permitiendo que los criminales, los abusadores de las personas, los tratantes, los traficantes de los seres humanos lleven la delantera. Esto es inaudito. Muchísimas gracias por, además, condensar esta información importantísima que recibimos. Volvió Lorena, así que quisiera permitirle a Lorena que se despida de nosotros. Adelante. Gracias por todo, gracias por hacer de la comunicación algo no solo para informar, sino que también para formar, para que estas personas que están en las diferentes localidades escuchen y estén atentas, y que a través del buen periodismo se informen, y que también a través de las redes sociales y los medios de comunicación sepan que emigrar no es fácil, pero que hay gente que los puede ayudar, y que se informen. Eso sobre todo para mí es muy importante, que la gente esté informada de cómo hacerlo y que lo haga bien, que no ponga en riesgo su vida ni la de sus familias. Gracias, Lorena. Alessandra. Nada más de lo que está diciendo Lorena. La importancia de esta transmisión para mí es fundamental, la buena información. Es eso que se necesita cuando se habla de trata y tráfico. Entonces nosotros seguimos haciendo buena información. Y nos escuchen, por favor. Muchísimas gracias, siempre un placer, y siempre el tiempo es corto. Gracias por todo. Nos vemos en una próxima edición el próximo mes, el segundo lunes del mes de junio. Vamos a estar en el siguiente capítulo de No hay trato con la trata. Que tengan muy buena tarde, quédense con nosotros.